Suscríbete a la Panterita. Siempre será la derrota de la mafia. Patria o mafia. En la concertación estamos todos. Ah, porque escribió mal concertación. Sí. Por eso borró. Bueno, seguro lo va a volver a lanzar. Ya volvió a lanzar. Ok. Ya volvió a lanzar. Nos vamos. Se viene la hora del comandante. Viene el comandante. Qué locura lo de Guaraní anoche. Ayer le aplaudieron por la excelencia en la gestión a Robert Harrison a propuesta del presidente de River. Sí. Quien dijo que con todo esto que está pasando en Rusia, la guerra y los allanamientos por el tema de a ultranza, está bueno que siga Robert Harrison. Tiene que ver. ¿Qué? Así dijo. Y bueno. No me miren así dijo. Van a poner en contexto seguro los Así muchachos. es, nos vamos. Señor. Bueno, hablando de deporte, tengo que cargar mi teléfono. Chau. Este programa fue presentado por Itaú, hecho para vos. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Laboratorios Lasca, única planta de productos biotecnológicos en Paraguay. Pioneros siempre. Personal, la red de fibra óptica más rápida del país. Agua de la Costa, prueba Agua de la Costa, mejor hidratación sin calorías. Llegó Podium 100, la primera y única nafta 100 octanos. Podium 100, supera todo. Taiga te lleva a donde querés llegar. Shell Helix, pedí Shell Helix. Garelli Estructuras, prefabricados de hormigón prensado. Punto Pharma, cuidamos tu salud y belleza. CCPA, 80 años enseñando inglés. Comecipar, tu mejor opción. Hasta aquí, el que avisa no traiciona. Seguimos con Arturo Máximo Rubín y Fútbol a lo Grande. Para estar más y mejor informado, Monumental 1080 AM. Llegamos a todo el país con la red satelital Monumental. Radio Encarnación de Encarnación, Radio 107.9 de Ciudad del Este, Radio Norte de San Pedro, Radio Progreso de Santa Rita, Radio Primavera de Concepción, Radio Canindeyú de Salto del Guairá, Radio Arandú de J. Eulogio Estigarribia, Radio Alto Paraguay de Carmelo Peralta, Radio Ñuberá de Capitán Vado. Llegamos a todo el país con la red satelital Monumental. Desde este momento, Monumental 1080 AM presenta Fútbol a lo Grande con Arturo Máximo Rubín, Denis Caniza, Jorge Sosa, Víctor Villalba y Francisco López. Todo lo que hay que saber del deporte rey con el equipo deportivo más escuchado del país. Ahora por Monumental 1080 AM comienza Fútbol a lo Grande. Provincia, buen día, ¿qué tal, Denis Caniza? Buenos días para todos. ¿Cómo te va, Víctor? ¿Qué tal? Buen día para todos. ¿Qué tal, Jorge? Buenos días, señor. ¿Y por qué eso? ¿Qué es lo que qué es eso? Y está empezando a entrar en clima para el partido de esta noche, supongo. Y se pone olimpiada, no hace Sí, para... sí, supongo. ¿Y qué que le gusta a Vito? Que llame... Sugiere poner pues llamada en Twitter quién considera el candidato uno a la APF como presidente y si les interesa el tema al aire. Si no le interesa, vamos directamente al tema de Olimpia y de Guaraní. Sí, señor. Ahí te renunciabas a Harrison, ayer le quisieron convencer, dijo no. Yo creo que es una medida acertada, Robert, en ese sentido, no continuar en el cargo, considerando un fracaso evidentemente de la selección absoluta, que es la meta más importante que se tiene en cuanto hace el fútbol de cualquier país, dependientemente a lo que pudo haber expuesto con relación a eso. Pero eso es una cuestión muy personal. Yo sé quién es el candidato uno. ¿Usted sabe quién es? No sé yo. Quién es? Ariel Martínez dice que es un conocedor del tema. Me dijeron esta mañana. Viste que es 60 días, después noviembre y después marzo. Sí. Si es que se va Harrison ahora. Y después un tema interesantísimo. Vos tenés 5 oportunidades. Pero hacer primero hacer la APP. ¿Qué le pusiste? Ya soy. Si le interesa a la audiencia, ¿quién tendría que ser el candidato? Sí, sobre el tema de los 60 días, nomás para que quede claro. Primero mocionaron que la asamblea sea dentro de los próximos 2 meses. Sí. Pero después se llevaron la sorpresa que Robert no se iba a presentar. Y allí quisieron cambiar lo anterior y finalmente quedó en que el Consejo va a decidir cuándo será la próxima asamblea. Porque el periodo va hasta inicios del año que viene. Sí, ya sea hasta marzo. Sí, por eso. Pero hay algo acá que no tenés bolígrafo de ni canidad. No, tengo 2. Check, más lápiz, más papel, más todo.
Le pasa a Ricardo, es verdad tenía así Ricardo, tenía una combinación de colores. ¿Pusiste ahí? Está, señor. Y después queremos saber la respuesta. Vamos a esperar Si unos- toman con formalidad o toman en joven. Unos minutos. Si alguien nos llama, quiere decir que el tema no interesa al aire. C18, 4000. 700. ¿Yo qué dije? 18, 4700. Ah, yo dije 800. Hay un tema ahí que va mucho más. ¿Vos estás concentrado? Sí. ¿Vos vivías concentrado en las elecciones? Así es. ¿Vos? Sí, sí. ¿Vos? Atento, atento. Hay un tema ahí muy especial en este cargo. ¿No agarraron todavía? ¿Ve? No. ¿Vos no agarraste? No. ¿Vos? Pues yo no sé, usted. Están todos perdidos acá en la mesa. O sea, ayer Ayer 3 se nombres mencionó pasaron, pero una por eso terna. no, una terna. yo no, acá, Sí. si no quieren participar, no participan, no hay problema, no le vamos a decir vamos al partido de Guaraní. Al WhatsApp están llamando, pero en realidad el WhatsApp no recibe llamados, solo para WhatsApp. Veo que están... ¿Qué es lo que al dice WhatsApp? WhatsApp? Están ¿Qué dice ahí? Están llamando. Hola. 82. Hola, Arturo. Sí. José Luis Chila tiene que ser la No, pero secretaria. tiene que ser dirigente, güey. Tiene que ser directivo. Tiene que ser directivo. Aquí tiraron dos nombres en el WhatsApp. Por lo menos por 7 años. Doctor Figueredo y Luis Petengil son los dos nombres que ¿Y pide la Twitter? audiencia. Ahora vamos a actualizar. Bueno, muy bien. Vamos a ver por teléfono esto primero. Por teléfono. Hola. Hola, Arturo. Sí. Miguel Figueredo para mí, Arturo, el candidato 1. Miguel Figueredo. C18, 4700. 700. Y en el Twitter, José Luis Chilaver no puede porque no es dirigente. Y tiene que tener antigüedad también, ¿verdad? Sí. ¿Quién está en línea, Gustavito? Hola. Hola, Ruin. Señor. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días. Yo tengo entendido que cualquiera, otra persona que sea No, dirigente- vamos directamente a quién es nomás, no es cualquiera. Si no entendés, esto no entendés. Vamos a ser serios y formales. ¿Quién es el candidato? Eso nomás. Hola. Arturo, Sí. decirle pues a Toti Agosta que le raja patada. No, yo le dije, te dije. Ojalá Julio Juan esté escuchando la radio. Ojalá lo diga contigo. La Agrícola Sara Seguros Generales, seriedad en seguros, Avenida Mariscal López 5377, teléfono 609-509. Que ningún dolor arruine tu verano, Quitadol, la marca más recordada de Paraguay, Ello Pichupe Quitadol. En EMSA Inmobiliaria podés ser propietario de un lote hoy mismo con mínimos requisitos, financiación propia, cuotas fijas sin reajustes y posesión inmediata. Para más información, seguinos en redes @EMSA Paraguay. EMSA Inmobiliaria contigo desde 1994. Ahora Chevrolet con sus modelos Joy Sedan y New Onix. Y New Onix Sedan tienen precios súper accesibles. Visita tu concesionaria más cercana o ingresa a chevrolet.delasobera.com.py. De La Sobera, amamos tu Chevrolet. Pecho Burger, hamburguesas de pollo económicas que vienen en paquetes individuales. Búscalos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de ventas del país. Pechugón, paraguayo como voz y sponsor oficial de la Albirroja. Hola. Hola, Arturo. Doctor Miguel Figueredo, muy buena persona, Arturo. Y yo, es candidato. Es candidato. ¿Quién está otra persona en línea? Hola. Una pregunta, Arturo, ¿escuchas? Sí. Con respecto al partido Olimpia, no sabes si va a transmitir por No, Skype Facebook. o por Facebook. Facebook. Miguel Figueredo, entonces, Arturo. Bueno. ¿Y vos qué tenés ahí? Aquí vía Twitter las primeras respuestas. Vamos a ir filtrando porque uno definitivamente lo tomaron Te dije. Sí. Vamos a ir lo que entiendo que son unas respuestas serias. Algunos arroban a Trovato inclusive. Zapac, Cardona, otros. Escabone, Luis Petengil, Figueredo, Luis Los Petengil, formales. Luis Petengil. Luis Petengil es uno de los nombres que más suena. Luis Petengil otro. Aquí en el WhatsApp, Horacio Cartes, otro dice HC, Zapac, Juan José Zapac. Sí. Desde Piribebuy escriben Doctor Miguel Figueredo. Aquí también Miguel Figueredo ahora en el Twitter. Inclusive Oscar Acosta dice otro oyente. Vía Twitter también su respuesta. El que puede hablar, Miguel Figueroa renunció justo a los 7 años de su tiene antigüedad ya, dice. Sí. Ingeniero Luis Petengil, varias respuestas igualmente vía Twitter. Figueroa toda mi ficha. Él es el candidato. Figueredo, Petengil. Hola. Petengil. Sí, Miguel Figueredo. Hola, Arturo. Bueno, Miguel Figueroa. Con la seriedad sí, pero no las otras cosas que no corresponden.
Entonces, Figueredo y Petengil. Figueredo y Petengil, las respuestas hasta aquí de los... Sí, señor. Wilmar SRL, electrodomésticos, muebles, joyas y perfumes, únicos, 2 locales, Casa Central, Eusebio Casi RI 2 de Mayo Asunción, sucursal en Lambaré, Avenida Cacique Lambaré, Casi Panchito López, teléfono 607-731 y WhatsApp 0981-543-543, Wilmar SRL. Ferro parecía con garantía de calidad, llegando a todos los puntos del país. Cuando necesitas material para construcción, recordá Ferro Par y ya estamos en Avenida Fernando de la Mora, esquina Morquio, y sucursal en Artigas, Casi Sargento Martínez, teléfono 220-737-8, Ferro Par y sea 39 años construyendo contigo. Cuando compras cables, decidí tranquilidad. Exigí Impaco, más de 40 años llevando energía al país. Seguinos en redes como Impaco PY. Nervigenol Plus es un potente vigorizante, antioxidante y antiestrés que aumenta tus energías, previene y reduce la fatiga, tiempo que refuerza el sistema inmunológico. Recárgate con Nervigenol Plus, tu aliado de cada día. Con tu tarjeta de la Caja Mutual, el regreso a clases es más fácil. Retira tu tarjeta de desembolso en operación tarjeta efectivo. Te llevas una mochila de regalo. Comunicate al 218-4000, Caja Mutual de Cooperativistas del Paraguay. Hola. Si vos, Luis. En Paraguay, Pirelli es el centro de Neumático, el centro de servicio más importante del país. Te esperamos en Asunción, Mariano Rocalón, Ñemby, Ciudad del Este, Encarnación, Coronel Oviedo y Santa Rita. Pirelli es el centro del neumático. En Farmacia Catedral aprovecha todos los miércoles descuentos reales que van hasta el 50% en vitaminas, suplementos, cuidado personal y de la salud con todas las formas de pago. Delivery 627-7000. Todos los miércoles son de Farmacia Catedral desde 1905. Amamos cuidarte. Entonces, Figueredo y Petengil. Esos son los... Algunos para Zapag, Cabón igualmente. Llamarle por el doctor Ariel Martínez si quiere hablar del tema. Una consulta técnica le queremos preguntar. ¿Nos sigue? UFI está tratando una posible gran reunión con todos los sectores de fútbol del interior en que quedó este fin de semana. La decisión está tomada. Y la más inteligente y acertada es la posición de Robert Harrison en dejar. Me parece una decisión sana, criteriosa, y si responde a su familia y al título de persona va a ser lo más correcto. Desde afuera. Adentro es otra cosa. Desde afuera. Apostala, la única casa de apuestas deportivas del país, te invita a que apuestes de manera confiable y no formes parte de la ilegalidad. Aposta.la, aposta legal, aposta sin riesgo. Vuelve la fiesta de descuento más grande del país, liquidamos todo en su primera edición del año. Desde mañana hasta el domingo, descuentos únicos reales en todos los productos, heladeras, televisores, celulares, notebooks, muebles y mucho más al contado y hasta en 15 cuotas. Te esperamos en Avenida Boyán, esquina Músicos del Chaco, con horario de atención especial el viernes de 7:30 a 20 horas, el sábado de 7:30 a 18 horas y el domingo de 10 a 17 horas. La gente sabe. En este momento la familia está por encima de todo. Así es que quiero despedirme de ustedes de esta asamblea, que seguramente el consejo, de acuerdo a lo que mocionó Ariel, se va a cumplir. Así que muchas gracias a todos. Fútbol a lo grande. La fuerza de la marca. El tema acá, que Figueredo y Luis Petengil son los... ¿No puede hablar Luis Petengil ahí? Sí. O los Figueredo. Aquí un oyente que me envía, que tiene igualmente mi número, dice Figueredo. Lo ideal, aparte, en mi caso soy cerrista, dice el oyente, y no va a ser ni de Cerro ni de Olimpia, sino se va... Eso pasó con la Conmebol, donde sí. Colombo fue el último argentino, y a partir de ahí ya vinieron ni de Argentina, sí, ni de Brasil. Ni de Brasil ni de Argentina. Colombo fue el último. Buscaron federaciones no poderosas, como Argentina y brasileña. Colombo lo que fue el último, y fíjate el año que fue en la Conmebol. Pero acá no es por ahí. ¿Vos estás concentrado? Sí. ¿Vos? Sí. ¿Vos? Atentísimo, buscándolo de Colombo igual. No, busca ese. Colombo. El tema no es ese. Ustedes deben saber, y vamos a hablar de Guaraní, vamos a hablar de Olimpia. Ustedes deben saber que el Comité Ejecutivo le da potestad al presidente de la APF para elegir el técnico de la selección. Así pasó. Harrison fue y negoció lo de Osorio. Señor Cortito, del 61 al 66, presidente Raúl Colombo. De Argentina, en la Conmebol. No, de Argentina del 56 al 65 en la AFA, y en la Conmebol del 61 al 66. Y ya no. Después ya no. Ya no pasó ningún brasileño, ningún Raúl argentino. Colombo. Por eso te estoy contando. ¿Qué ocurre? Osorio vino por invitación a la dirección técnica de Harrison. Él fue el que gestionó, con la autoridad para hacerlo.
Berizzo fue lo mismo, independientemente a fracaso o no. Barros Esqueloto. Si yo o el que fuese presidente de la Asociación Paraguaya tiene la potestad de elegir su técnico, no puede tomar en continuidad, sea hoy candidato Luis Petengil o Miguel Figueiredo, que serían los votables para la audiencia, le da el legítimo derecho de decir, yo quiero trabajar con este o con este. Barros Esqueloto tiene hasta el 2024. Sí. El que asume va a decir sí o no. Puede convencerlo Barros Esqueloto, pero puede no convencerlo Barros Esqueloto. Entonces vamos a tener un técnico inconcluso. Y el proyecto hecho, si no fuese así, queda en la nada. Lo que digo no es ninguna tontería, es una gran verdad. Ya había pasado con Ramón Díaz Sí, en su señor, momento. cuando asumió Alejandro. Cuando hubo cambio de presidente, hubo Así cambio de mismo, entrenador. Hubo cambio de entrenador. Y eso es así. Vos no podés establecer un acuerdo. Es decir, no el acuerdo ya está hecho. Cuando vos considerás que otro es el técnico ideal de la selección nacional. Suponte para graficar que Miguel Figueiredo o Petejico y Luis son los candidatos así para la audiencia. Diga, no, yo no quiero Barros Esqueloto. No es por él. Yo tengo otra idea de lo que quiero. Terminó la era Barros Esqueloto. Si vos me decías a mí el que asume, yo no creo que continúe con Barros Esqueloto. No estoy prejuzgando, pero va a tener otra idea. ¿Qué me mira? ¿Y sabe quién sufre ahí? Y las arcas de la APF. Yo sé, Malgastan el dinero. pero el problema, ya entiendo, yo Sí. ya se gastó 1 millón con Osorio. No va a ser la primera vez ni la última que pase. Pero ya estamos, listo. Consiguió 10 sponsors, se bancó y se cubrió. El problema es futbolístico, deportivo. Independientemente de la obligación que pudiste haber hecho como asociación, estamos hablando que el nuevo presidente de la APF va a tener otra idea. Puede tener otra idea. Te voy a poner un ejemplo. En Chile, a San Paoli se le pagó $2 millones. Cuando San Paoli se fue a la Federación Chilena, vean lo que le pagaron. Era $20 millones la rescisión. Creo que era 20. No sé cómo se arregló y pagaron $2 millones. Un poco la historia de la Federación Chilena de Fútbol. Cuando se fue Queiró, no se le va a ir a Colombia. La rescisión cuesta dinero. Sí. No, ninguna rescisión es fácil. Y se fue. Ahora le está culpando Queiroz a un directivo de la Federación Colombiana que no está en Colombia. No sé si están siguiendo. Y dio nombre y apellido. A uno. Ahí estoy siguiendo lo de Queiroz que está haciendo, ahora está desahogándose con relación a esto. Y acá, independientemente, como dice Denis, la erogación, lo que pudo haber sido el gasto, el tema es que el nuevo técnico, ¿quién va a ser? Si Figueiredo o Petengil dicen, candidato hoy, Denis, Víctor, Jorge, sí, solo por la encuesta, se dice, no quiero. ¿Quién va a ser? ¿Ya pasó? Sí. Y voy a decir más, no sé si ustedes saben, siempre fue así. Oscar Barcini fue el que le trajo a Maldini. Oscar Harrison fue el que le trajo a Maldini. Y acá el comité ejecutivo te da la potestad de elegir. Como deben ser, no sé, creo que en otro... Salvo la Junta Uruguaya, que es distinta. Después Tapia, creo, ahora también se armó dos frentes en la Argentina. No nos vamos a meter en terreno ajeno, vamos a meternos acá. ¿Qué va a pasar? No completa su ciclo Barros Esqueloto. Si el nuevo presidente de la AFF dice no quiero, este no es, yo no digo que vaya a ser, y hay que buscar un nuevo técnico. ¿O miento? Sí, así nuevo, definitivamente. Sí, comenzar de cero prácticamente. Nuevo presidente, nuevo técnico, todos están encaminados que va a ser así, salvo que justo esté en el deseo del presidente que llegue, que sea del agrado de Barros Esqueloto. Pero suponte que no sea. Sí. ¿Cuánto tiempo duró Barros Esqueloto? ¿Cuántos partidos eliminatorios? Y va a completar 6 ahora en marzo. Y después se va. Y después se iría. Sí. Se iría en caso que no, claro, lo estamos sacando, repito, esto lo tiene que asumir el nuevo presidente de la APF. Y vamos ahí para el nuevo mundial con otro técnico. Si es que no está de acuerdo con esto. Y como dice Víctor Villalba, cuando tomó Alejandro, lo sacó Ramón Díaz. Sí, es algo que pasó en el ciclo anterior. Y ojalá que venga con nuevas ideas el nuevo presidente y que pueda reestructurar el fútbol paraguayo, porque mucha falencia hay en diversos puestos, el fútbol de primera, formativas,
selecciones, o sea, se tiene que mejorar en muchos aspectos nuestro fútbol. Totalmente de acuerdo. Arbitraje. Si no querés, el tema acá para mí es mundial. La presencia paraguaya no mundial. La presencia paraguaya no mundial. Punto principal. El punto principal. Claro. Quiere o no quiere, el punto principal. Y el partido fue Paraguay-Uruguay. Ahí fue el quiebre. ¿Cuál? Cuando Paraguay pierde contra Uruguay, ahí es donde Harrison... Sí, pero decide. ya él mismo está en conocimiento de la situación que se plantea. Después de ese partido vino todo lo que... No puede estar porque sabe la reacción que genera. Paraguay, Una ausencia en un mundial es un rotundo fracaso. Rotundo fracaso. Y 3 mundiales ya es mucho. Por eso digo, anda un chico de 20 años y decirle, ¿qué es mundial? Y él no va a saber lo que es mundial. 3 mundiales, ¿cómo el tema? 3 mundiales en cuántos años? En 12. ¿Verdad? Sí. ¿Y después? ¿Y quién va a ser el próximo técnico de la selección en caso que asuma? Porque eso va a tener que hacer ahora ya. No va a pasar mucho tiempo para que surja el candidato. En esta encuesta, sugerencia de Julio Juan de Puerto es... ¿Quién hasta te aquí, palmo a palmo, Petengil con Figueiredo. Petengil o Figueiredo la mayoría. Petengil, Figueiredo, algunos dicen Chilaver, pero Chilaver no reúne los requisitos. Eso va a ser bueno recordar igualmente, Víctor. 7 años. Sí, tiene que ser directivo. Directivo, 7 años. Y Miguel Figueiredo estuvo, sí, claro. Y Petengil basta y sobra con lo que estuvo en Cerro. Pero 7 años el tema no pasa solamente porque se vaya Harrison. Si el nuevo presidente de la asociación no está de acuerdo con Barro Queloto, deja Barro Queloto la dirección técnica de la selección. Y hay que saber quién es el candidato. Pero no tienen que apurarse, porque no hay ningún tipo de actividad, salvo que sea un sparring baillo para ir a jugar con cualquiera y decir la voz de competidor para el rival. ¿Y qué va a hacer? ¿Qué ganas con eso? Si la selección paraguaya no tiene prestigio. ¿Cuánto es lo que te van a pagar? $100,000, $50,000 para parar un campeonato. No sirve. Y esto de que Paraguay no tiene prestigio internacional, ya en la época de Denis Caniza. Yo me estoy haciendo cargo. Sí. Paraguay nunca tuvo cotización a nivel Costaba de mucho. ¿Eh? En esa época ya costaba ya mucho. Costaba mucho. Hacer un amistoso, hasta tenía que ofrecerte para poder aceptar. Entonces repetimos la información. ¿Quién va a ser el técnico de la selección? Si es que el que viene dice no quiero. ¿Un nuevo capítulo? Y sí, empieza todo de cero. ¿Y para qué te vas a apurar ahora? ¿Qué actividad es lo que hay ahora? En el 2022. Y después de marzo hay fecha FIFA en junio. No, hablamos de 2022. Y hay campeonatos oficiales ya no, pero hay fecha FIFA. Sí, pero no juegue. ¿O te van a imponer? El calendario, por ejemplo, el calendario de la apertura se acomodó como para parar todo. Sí, pero ¿para qué vas a jugar si no te va a servir? 2 semanas de pausa, por ejemplo, en junio, exclusivamente para fecha FIFA. ¿Y qué hace con la fecha? ¿Con quién va a jugar? ¿Quién te va qué va a hacer vos eliminado? ¿Quién quiere una selección eliminada y para qué? Salvo para sparring. Que a vos te vayas a jugar a Europa ante una selección o acá, cerca. Lo que hacen estos equipos centroamericanos con el debido respeto. Sparring son. Muchas veces las selecciones esperan el sorteo del mundial y si toca un equipo sudamericano buscan a otro sudamericano eliminado para practicar. Maldini quiso enfrentar a un equipo asiático una vez para ver cómo andamos. Y una vez Maldini rechazó China o Corea. Y los uruguayos pegaron un festín. Hicieron 4 partidos afuera y ganaron un montón de guita los uruguayos. Aquí Maldini dijo no nos sirve. Y los uruguayos dijeron, ¿qué? Paraguay rechazó, decirle que vamos nosotros. Se fueron los uruguayos, hicieron una gira y ganaron un montón de dinero en la Federación Uruguaya. Mientras aquí se rechazó, Uruguay aceptó. Por esto. Hizo una serie de partidos. Así nomás. ¿Y quién va a ser técnico de la selección? Siguen los oyentes opinando. Y está entre Figueiredo y Petengil. Pero allí vamos al punto del Cerro Olimpia. Naput fue el último que estaba identificado con Cerro, si vamos por los últimos presidentes. En principio. ¿Y ahora vos qué tenés? Y es esos 2 nombres, Figueiredo y Petengil. En cuanto a los votos en Twitter, por lo menos, no sé, en WhatsApp. Algunos también WhatsApp, aparecen para zapar, ganarte premio. Miguel Figueiredo, con alguna broma de los... Horacio Cartes. No, tiene que ser serio. Sí. Después dice un oyente, los mejores dirigentes fuera de Cerro y Olimpia: 1 Miguel Figueiredo, 2 Federico Acosta. Mi voto para Miguel Figueiredo. Soy cerrista fanático, pero Miguel Figueiredo me parece un excelente candidato. Soy olimpista, pero voto por Luis Alberto Petengil, gran directivo, excelente persona. Aquí me dice un oyente, ¿y qué pasa si Libertad presenta un candidato?
¿A qué? a Y presidente. puede hacerlo. Lorenzo Puede hacer. pregunta, Lorenzo ya no recuerda que va a pasar largo contrato con el técnico, va a tener que romper, si es que quiere. Hay No que pagar. sabemos, pues, Hay que pagar. hay que pagar, no se sé rompe. quién es el que quiere asumir. Del gusto del presidente. Del gusto del presidente, de después ese sí vamos momento a de la seguir un gente del año más. consejo, ¿verdad? Porque también se va a tener unos nuevos vicepresidentes. Va a haber voto, ¿verdad? Y no sería bueno que los candidatos presenten propuestas para que se le pueda elegir. No entre nomás al entrar, voy a ser presidente y punto. Que tenga una propuesta de mejorar el fútbol Yo creo que paraguayo. deben tener, porque primero tiene que comenzar a convencer a los equipos. Claro. A los clubes. A los clubes. De la B, de la C, intermedia. Esos clubes, esos dirigentes ya debían de estar más votando ahí o en las reuniones de la Están APF. siempre, están. Realmente. Ahí Parece que se todo. trasladó en el fútbol a la urrería. Primera, lo que es primera Demasiado división. urrero ya son, Después Dios está mío. todo lo que tiene que ver con el ascenso propio. Pasa que forman parte de la estructura y no se Pero les puede tiene negar que- el voto. Pero tiene que eliminarse. No, yo ya. entiendo De una lo que vez por todas, decís, si es que pero- queremos mejorar, Víctor. Muchos votos se consiguen. Pero entonces los partidos políticos tienen que desaparecer. Colorado, liberal, tiene que la política, disculpame, Denny, va a ser así No, siempre. disculpame Arturo, pero una vergüenza el del No. presidente de la Luis Rivarola ayer, ¿Qué diciendo dijo? que tiene que quedarse Robert Harrison. Perdón, Aldama dijo vamos a quedarnos huérfanos. También. Y eso ¿Por qué no hizo? Yo me voy a quedar huérfano, porque vamos a quedarnos huérfanos. de hacer, Denny. Pero 99% esa, de la gente futbolera está no está de acuerdo con el Robert Harrison. Pero se fue Harrison. Sí. La política es esa. Porque mirá si le escuchaban a esto. Pero Aldama dijo, vamos a quedarnos huérfanos. Esto es una cuestión personal de él. Pero de- vamos, dijo. Vamos. Incluyeron a todos. Y así, ¿Por qué no y dijo River Plate también propuso. Esa es una cuestión política. Cuando dice Denny Caniza, es un acuerdo político. ¿Qué significa? Cuando vos decís, se llegó a un acuerdo político. Pero el fútbol no es un acuerdo político, No, es Arturo. político. No es político. Ah, no es político. No, Pero, explícame por qué verá, no es político. Denis, el presidente de Valor Rivarola sabe de fútbol. No, No. espera, perdón. Entonces están metidos ahí yo tampoco, votando. espera, yo tampoco sé de Entonces fútbol. nunca vamos a mejorar, Espera, Arturo. Yo tampoco sé de fútbol. Pero conozco el fútbol. Yo no sé de fútbol. Nunca pisé una cancha, pero conozco. No sé, pero conozco. La política es así. Las elecciones que se hacen votando. Guste o no guste. Ahí está el resultado. Y Fracaso que- total. Pero nadie discute lo que pasó. En este caso los que votan son los clubes. Los No- clubes no puede votan. haber influencia externa. Cinco Por eso- representantes tienen. Y el tema político se maneja así en el fútbol. Claro. Y debería Se cambiar. convence a No. los clubes en bloque, por ejemplo, Sí. una divisional completa apoya a fulano, otra divisional. Por eso es que al final Se terminan tienen que siendo terminar ya los viajes, los directivos. influyentes los con la votos de la selección. primera B, Esos son primera votos. C, futsal Son FIFA, votos Que se UFI. tiene que terminar para que pueda Son mejorar, votos. porque si no nos vamos a planear rotundo fracaso nuevamente para la otra eliminatoria. Si esas cosas no se Nadie eliminan, deja- esos vicios viejos. Nadie deja de decir que se vayan solamente técnicos y jugadores. Cuando se elige al presidente, se elige por votos. Acá el presidente de la República se elige por votos. Te guste, Denny, o no te guste. Y el que no quiere votar, no vota. Pero cuando va a elegir un presidente de la República, se elige por votos. ¿Así o miento? Sí, sí. Antes, señor, con la disculpa, la salida. Justo ahora el Sport Recife anuncia que Gustavo Florentín está fuera del Sport Recife. ¿Por qué? Ahora, el Sport anuncia la salida de Gustavo Florentín. También dejan incluso auxiliares Héctor Núñez, Hugo Caballero y el preparador físico José Núñez por los malos resultados en el Estadual Fíjate que de Sport que Recife. José discúlpame, Ahora acaba de salir. el capitán Atlético Minero Johnson está en contrato con Krasnodar, suspenso y liberación para dejar Rusia. Le suspenden el contrato a Junior Alonso ¿Y y quién le es su dan la representante? potestad de salir de Rusia. ¿Y quién es tu representante? Y a él lo maneja Cerrati, Cerrati. Diego Cerrati, el representante de Pero Junior no va a Alonso. contestar, digo Cerrati. Cerrati. Así es Denny Caniza el voto. Es así nomás. Si niño, ¿por qué fuiste elegido vos? Por los votos. Y es así. Y ahí influyen mucho las filiales, por ejemplo. Influye muchísimo. ¿Y qué? los Las filiales. colegas. Políticas. Él sabía antes, Está de bien. elegir dónde estaba la composición y la fuerza de la competencia. Pero imagino que tuviste que... En nuestro rubro, Sí. el interior pesa muchísimo. Uno ve mucho el mercado Ya local sé. de los colegas, pero donde hay una buena cantidad de socios que votan y vienen y están. Pero, niño, Inclusive imagino que se que- interesan, son los del interior y muchas veces, salvando la distancia, Sí. parecería que son los del ascenso. O sea, los del ascenso están siempre allí Sí. y son los que siempre. Hay veces que llamas a una asamblea y no te vienen ni 10, 20 personas.
y el que siempre está interesado es el que está un poquitito para sería más abajo. Es una votación, ¿verdad? Claro. Imagino que vos tuviste una propuesta que le Eso hiciste sí, saber. no, la propuesta es con Diego Cerrati. ¿Cómo te va, Diego? Disculpame, ¿cómo andás? Hola Arturo, ¿qué tal? Buenas tardes, un saludo a todos. Disculpame que te agarre, como se dice, de contramano, no sé, y te pido mil disculpas, pero estamos leyendo la información que tiene liberación, Víctor, ¿verdad? Sí, le suspenden el contrato. Le suspenden el contrato por el tema de Rusia a Junior. Bueno, es que lo suspenden, los jugadores pidieron salir por la situación, pidieron que le den la oportunidad de porque están preocupados por la situación que están viviendo, y la gente del club aceptó, y bueno, ahora estamos hablando de ver las formas, y bueno, seguramente sería un préstamo, y una vez que termine todo el tema interno que está viviendo, y están viviendo en Rusia, seguramente él regresaría. Diego, enseñanos cómo va, termina un contrato, en lo económico, cómo queda con Junior en el fútbol ruso. No, ellos pidieron salir los jugadores, y el club ruso le aceptó, le pidieron reunidos, aceptaron, y nada, aceptan, pero obviamente suspenden los pagos. Ha pedido los jugadores, suspenden los pagos. ¿Y Junior Alonso dónde iría, Diego? ¿Te dijo? ¿Consultaste vos? ¿Estás viendo? No me dijo nada, me decía que yo estoy encargado de eso, estoy trabajando, bueno, estaba hablando del miércoles pasado, y todo muy rápido, ahora estamos viendo ahora las opciones, lo primero de todo, lo que más me interesa es que vuelva a Junior, es una cuestión que estamos hablando de una vida, así que lo más importante es que él regrese, que los más preocupados estamos. La familia también está muy preocupada, y yo ya estoy con ellos. ¿Cómo haces para salir de Rusia? Irían 6 horas en bus hasta una ciudad cercana, de ahí van a avión privado hasta Turquía, a San Pablo y San Pablo Asunción. ¿Y Jesús Medina y Fabián Balbuena van con él? No sé la verdad, el primer club que hizo que solicitó esto fue el club de Junior Granada, pero también por la cercanía que está con la frontera, así que porque está al lado de Ucrania, entiendo que entonces no sé la situación del otro paraguayo, que un pedido de los extranjeros que también entran a nadar, y piden esto, y por suerte la gente del Canadá se portaba muy bien, estuvieron muy abiertos al tema, entendieron la situación y lo liberaron. ¿Quién lo liberaron? ¿Junior Alonso está liberado? Estamos con Diego Cerrati, quien lo representa. ¿Liberado Junior Alonso, no? Pero es importante aclarar, Arturo, ¿no? Una cosa es, tiene el permiso para salir, y nosotros estaríamos buscando un equipo, que el equipo de Canadá le sería préstamo hasta que se solucione el problema que están viviendo ahí en Rusia. Su club ruso lo cede a préstamo, ve dónde jugar y después una vez puede volver. Claro, va a volver una vez que termine todo, si Dios quiere, él vuelve, él tiene un contrato con ese equipo, el equipo adquirió hace poco, y bueno, entonces la realidad es esa. ¿Y qué te dijo Junior en la última hora, Junior Alonso, Diego Cerrati? No, estaban preocupados, obviamente, algunos compañeros estaban con sus familiares, él está solo, algunos compañeros están con sus familiares, y ellos querían estar tranquilos, obviamente no es fácil estar en medio de todo eso. 8 jugadores quedan liberados del club ruso donde está Junior. Sí, quedan cedidos. Cedidos, liberados, van a préstamo, y si esto ojalá sea así, vuelve a la normalidad, están retornando al club. Así. Claro, pero así con los papeles correspondientes. ¿Y Junior viene para acá, para Sudamérica, para Paraguay? Primero tenemos que ir a Paraguay, es lo más importante, y después vamos a ver qué hacemos. Resuelta el tiempo. Sí, pero lo que te digo, Junior, una vez que salga de Rusia, de Moscú, viene para acá. Sí, que va a Turquía, de Turquía a San Pablo, y San Pablo Asunción. Turquía, San Pablo, Asunción. ¿Y cuándo es el vuelo? Y creo que entre el sábado y el domingo estaría llegando, si todo está bien. Sábado y domingo llega al país. Gracias, Diego, muy amable, se entendió perfecto. Gracias, Diego.
Dale, Arturo, un abrazo. Igualmente a vos, Diego Serrano. Ahí tenemos el panorama. El sábado está llegando. Sí. Sábado, domingo. Turquía, San Pablo de Asunción. Le libera. ¿Qué tal salió técnicamente? Se escucha, ¿verdad? Se escucha, sí, pero técnicamente no está bien, pero periodísticamente vale. Saqué acá de WhatsApp y viene Junior Alonso. Son 8, ¿verdad? 8 jugadores. A préstamo sale. A préstamo. ¿Y libro de pase está abierto? En Europa está cerrado. Tendría que volver o a Brasil, Estados Unidos, por ejemplo, que En continúa. Brasil, el diario Globo habla con fuerza que es Atlético nuevamente el interesado en principio. Su anterior equipo, Atlético Mineiro. ¿Y puede volver el Atlético sí, Mineiro? Podría volver. Y ahora se entiende el motivo del último tweet de Junior Alonso, donde puso el ojito. Puso un ojito mirando a un costado y dije, aquí pasa algo está pasando. ¿Fue anteayer? Sí, anteayer. Cuando tiró un mensajito en tweet con esos ojitos allí, que algo estaba pasando. El director técnico alemán Daniel Fark renunció ayer y vuelve a Alemania con toda la familia. El que era el técnico de Krasnodar. Sí. Sí, es alemán, como decía, Sí. y deja el equipo por esta situación. Sí, y o vuelve sea, a aparte de los Alemania. jugadores. Y vuelve a Alemania con toda la familia. Sí. Se desarma el fútbol ruso. Y sí, varios extranjeros seguramente tomen la misma decisión. Sí, señor. En Castrol amamos proteger tu vehículo, por eso creamos Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que se adhieren a tu motor, protegiéndolo por más tiempo. Encontralos en los mejores lubricentros del país, acordate. Usa Castrol Magnatec y anda tranquilo. Cuídala tu vehículo cargando las estaciones de servicio del Grupo Crisma. Los mejores combustibles y amplias tiene con el mejor precio Grupo Crisma. Tu preferencia, nuestra fortaleza. Encontrá tus restaurantes, bodegas y supermercados favoritos en Pedidos Ya, que además te llegan en tan solo minutos a la puerta de tu casa. Descarga la app y descubrí lo que tenemos para vos. Pedidos Ya detrás de cada pedido. Universidad San Lorenzo te ofrece carreras acreditadas por la ANIAES, Bioquímica, Contabilidad, Derecho, otras carreras. Para más información, comunícate al 235-8000, ingresa a unisal.edu.com.py. La Costa debuta hoy contra Zenit, iba a ser titular, pero no llegó su visa hasta ayer. Él no va a volver, se va a quedar en Rusia. Depende de cada jugador, muchos clubes le dieron la opción. Depende de cada jugador. Ok, Gustavo Saba, lo escuchó, dice Gustavo Saba, que está en la sintonía. Completamente de acuerdo con Denis, el presidente tiene que tener un proyecto como levantar nuestro fútbol. Hace poco dijiste que los liberteños teníamos que tener vergüenza de perder la semifinal con Bragantino. Sí. Vergüenza ni otra cosa. No puedo seguirte, Dragoto, disculpame, no. Vamos a dejar ahí nomás, nombre de la mitad. Vos sabés que los sinónimos, antónimos, yo los manejo dentro de mi empírica situación periodística. Yo no dije, deben avergonzarse, siempre hablando futbolistas, ruborizarse dije, no dice avergonzarse. Y entre ruborizarse y avergonzarse, arquitecto Dragoto, hay diferencia. Y me extraña una persona culta como vos. Yo no dije deben avergonzarse, ruborizarse dije, que no es lo mismo que avergonzarse. Y es un tema que yo me ruboricé con esto. Ayer Guaraní tuvo que ruborizarse, teniendo 3-0 en el marcador y perder. Se ruboriza, arquitecto. Por eso los términos que se emplean mal, hay que tener mucho cuidado. Avergonzarse es una cosa, hasta poder decir en el buen sentido, y es mucho más correcto protocolarmente ruborizarse. Si querés usar avergonzarse, yo no dije. No vaya a poner en mi boca cosas que no digo. Yo no digo, ni soy chabacano, ni soy grosero. Cuando digo la puta, lo digo en otro tono. Así me enseñaron, y esa es mi educación, arquitecto. Soy una persona educada. No digo por decir las cosas. Y cuando dije libertad tiene que ruborizarse, es por Bragantino, en la licencia periodística que te da. Avergonzarse es otra cosa, y ruborizarse es otra cosa. Y no voy a dar lectura, arquitecto. La Cooperativa de Profesionales de la Salud Comisipar convoca a sus socios a la asamblea ordinaria a realizarse el domingo 27 de marzo en el Centro de Convenciones Mariscal López en Asunción. Para más información ingresa a comisipar.com.py o contacta al 021-248-8000. Comisipar, tu mejor opción. La eligen por su potencia, por ser confiable, porque es deportiva. La eligen porque la GTR es legendaria. Tu Kenton GTR en cuotas desde 449.000 guaraníes. Visítanos en nuestras sucursales o escribinos al WhatsApp 0976-101010. Elegí el camino correcto, elegí Kenton Chaco, más respaldo total. Hace 40 años, Casa Grutter está en el mismo lugar. ¿Sabes dónde es? ¿Dónde te sentís a gusto? Ahí es Casa Grutter, guiando tu economía desde 1981. Volvió Shell a Villaliza con la nueva estación ubicada en Avenida Defensores del Chaco, esquina Upacaraí. Pasa a llenar el tanque con sus combustibles más avanzados como Shell V-Power, el único combustible desarrollado y recomendado por Escudería Ferrari. Volvé a cargar en Shell. Shell, volvimos, volvé.
En Asismed, habilitado el Autolab con agendamiento previo exclusivo. Para beneficiarios de Asismed, llama al 288-7000 y elegí el horario que más te convenga de lunes a sábados. En el Centro Médico La Costa Lynch, entérate más en redes sociales, @AsismedPY. Cuidamos de vos y tu familia. Asismed, toda la vida. Y Guaraní no supo manejar el resultado ayer. Futbolístico, yo no creo que Jubero, ningún jugador lo haya hecho adrede. Le faltó coraje, inteligencia para mantener el resultado, ¿verdad? Tenía todo a favor. Fútbol. 3-0. Y es demasiado Todo. frágil Guaraní. Recibe Frágil, un gol frágil. todo le falta. Y yo le preguntaba a Guaraní a qué juega, ustedes se acuerdan, ¿verdad? Y no se puede analizar realmente cómo juega Guaraní. Pero en el primer tiempo estaba bien, por eso lo del segundo tiempo fue increíble. Pero está ¿Qué bien, haya ¿cómo pasado? puede analizar un partido? Yo no pude, yo vi el partido, pero no sé qué análisis le puedo dar. Entraron a ver qué pasa a los jugadores, pero no se ve una jugada. Pero una 2-0 táctica. arriba como que tenía controlada la historia. Porque América Mineiro casi no dañaba, tenía la pelota y hasta ahí. Pero en el segundo tiempo... Viveza le faltó Una vez también. que le hace el gol, allí se Se le derrumbó, el 2-1 de Wellington Paulista le despertó a 1000 fantasmas a los jugadores de Guaraní y comenzaron, sinceramente, a la distancia, temblaba Guaraní. Esa era la realidad, se notaba. No tiene carácter. No tiene carácter. ¿Segura esa jugada que el lateral izquierdo, no sé, el zurdo se fue, pateó al arco en vez de ir en la... Walter Ortiz, Walter Ortiz 47 del segundo tiempo. estaba ganando y... Dos a tenía- dos. Hubo un momento donde hay Claro, la un tiro inteligencia. libre que tiene a los 46, 47 tiene un tiro libre Guaraní en ataque y tira larga. Cuando vos tenés que, te dices el manual del vóley, o sea, hasta en la canchita vos tirás en la esquina y te haces hora allí. Es lo mismo que vos me digas a mí, Guaraní Resistencia 3-3. Y se desmayaron de emoción, dijeron partidazo. Yo puedo transmitir un partido de un 0-0 y puede ser un partidazo. No hace falta que haya goles. Puede terminar 0-0 y puede ser un partidazo sin goles. Cuando vos decís 4-4, parece que a la medida cantidad de goles es más y es abierto el partido. Y entonces vos decís, ¿cuántos goles le hizo Resistencia? ¿Cuántos goles Guaraní le hizo? 3. ¿Y cuánto le hizo ayer el rival? 3 de vuelta. ¿Y en qué estamos? Cuando vos me decís partidazo hicieron. Ven un ratito, vamos a sentarnos. Listo, es un partidazo. Listo. ¿Cuántos goles le hizo Resistencia? 3. ¿Cuántos le hizo ayer el rival? 3. ¿Cuántos a Guaraní le hicieron en 2 partidos? 6 goles. Sí. ¿En qué estamos? Y no era que venía de un partidazo. Pero vamos a entender lo que queremos primero en el fútbol. Porque si vos me decís un partidazo de 3 y te hacen 3 goles, y vos equipo copero, y te vuelven a hacer 3 goles, sos vulnerable. Entonces, por la emoción del partidazo, por la emoción de los goles, o yo no digo que la factura de ellos no haya sido interesante 1 o 2, pero buscar la razón. Resistencia, y no es en desmedro de Resistencia, ni que no merezca Resistencia. Resistencia es un equipo goleador, está demostrado ya, y le hizo 3 a Guaraní. Y ayer le hizo 3 goles, le hizo América. Y después, a Guaraní le hicieron 6 goles en 2 partidos. Y no es que Guaraní se mandó un partidazo con Resistencia. Explícame, Napo, por favor. Quiero entender, necesito entender. A Guaraní le hicieron 6 goles en 2 partidos. Y eso deja mal parado al fútbol paraguayo. Representa al fútbol paraguayo Guaraní, por eso es lo que le estamos Y bueno, pero exigiendo yo siempre le es voy lo a que- exigir a Guaraní. Fue increíble. Y bueno, lamentable podemos utilizar No se puede explicar lo que pasó ayer. pero el fútbol tiene eso, y voy a volver a lo que me enseñó la vida. Los franceses se hubieran suicidado todos después de la Copa del Mundo en el 98, cuando quedó fuera en primera vuelta. En el 2002. Y se suicidaron pero los franceses. Contestame. Argentina no pasó la primera vuelta del Mundial. En el Y se 2002. suicidaron, veo. El problema es que tomamos la tremenda. Vamos a analizarlo como viene Guaraní. Guaraní venía así, venía así, venía así. ¿Ayer fue casualidad? No fue casualidad. No fue casualidad. No fue casualidad, Guaraní. ¿Cuántos puntos tiene Guaraní? 2. ¿Y después? ¿Y es casualidad? No es casualidad. Y yo no, que se tiene que ruborizar Guaraní. Pasa que hay contextos Cerro de Porteño, partido. Cerro Porteño no pudo pasar Santos a estadio lleno. ¿Se acuerdan? 3-3. 3-3 terminó. Pero Sí. ¿por qué solamente el hincha guaraní tiene que estar así? Todo Sí, el porque- pueblo paraguayo, todos nosotros que pero- amamos el fútbol, No, a mí no me estamos ruboriza dolidos. Guaraní en absoluto. En ni Pero el medio. fútbol paraguayo está en juego, Arturo. Los Perdió, le ganó un equipo de- los equipos están en juego.
¿Y después? Pero todo pierde. Y, sea, yo todo no el mundo tengo nada, pierde. yo sigo No. mi vida acá, hago el programa, si No, lo- sí. yo que pierdo y gano. ¿Vos qué pierdo y yo gano? Y nada, pero yo coincido en parte en lo de Porque Denis, vos- la vos te imagen, llegas, no, la imagen vos no del te- fútbol paraguayo que claro. si por ejemplo Con el hoy tema de la selección, vamos a Olimpia- pelear, Arturo, porque vos no te vas a relatar el No, mundial. no, Y no, si perdés hoy mucho Olimpia ahí. llega a perder 3-0, creo que La a todos nos va a selección es un afectar. ¿Dónde capítulo iba la aparte. La por- selección por- sí, por- ahí estoy con ahí Denis. La selección sí. Te voy a decir más, Denis. Sí. Hay olimpistas que le quieren más Olimpia que la selección. Hay cerristas que le preocupa más Cerro que la selección. Sí, sí, Anda a sí. preguntarle a un No, cerrista sí. si no quiere ver un campeón del... Anda a decirle, te doy a decirle al cerrista 10 títulos de campeonato y te doy una Copa Libertadores, el hincha de Cerro te va a decir una Copa Libertadores. A cambio 10 títulos locales, o miento. Así va a ser. ¿Eh? Es muy probable que así sea. Claro. ¿Y cuántos quieren más que su equipo gane y no la selección? Que está más aferrado a su equipo. Y no digo ni un disparate. El fundamentalismo y el fanatismo ese, la casaca de su casaca. Y a mí me dicen, yo conozco gente que me dice, yo prefiero más que mi equipo ande bien. Yo estoy de acuerdo con Denis que en repercusión mundial su Continental Guaraní se eliminó. Eso sí, eso estoy de acuerdo con Denis. Pero no va a ser la primera ni la última vez. En 1988 tenía que suicidarse Cerro y Olimpia. Los dos tenían que suicidarse. No se suicidó ninguno. Y estuvimos nosotros transmitiendo. Cerro quedó fuera y Olimpia quedaron fuera con Oriente Petrolero y Bolívar. Pero ahora, Arturo, no hay excusa porque el fútbol es altamente competitivo. Pero ¿entendés? si vos, El no fútbol- si vos sois resoluto y yo Guaraní tiene aprovecho... que mostrar algo más. No mostró, de lo- es que por no, eso. es que Guaraní, ¿qué es lo que va a mostrar Se más? supone que son muy profesionales, espera, esconden yo los escuché, entrenamientos. yo escuché. Es que no le hacía no falta sé. ni mostrar nada más. Ayer tenía que aguantar más 2 Claro, pero No, ahora ni en conferencia de prensa, Inclusive me esconden vale los 3, entrenamientos y estaba para que obligado a vos... hacer 3 el equipo brasileño y en ¿Entendés? un segundo tiempo te hizo todos ¿Qué? esos goles. en No, y por eso, 20, claro, 25 tenía que minutos. aguantar 25 Inexplicable minutos. es lo que Era aguantar ese final. Pero no tenían los fútbol guaraní, no sé, estaban esperando, no había una, no sé, no se Pero puede yo analizar ese estaba viendo el partido. partido, Denis, y el primer tiempo de América no sabían qué hacer con la pelota. No había Sí. casi generado situaciones. Estaba controlado el Se partido, por eso, no. cuando despiertan el gol, una vez que marcan el gol, allí se encendió el equipo. Y estaba demostrado que el América de Minas Gerais iba a jugar a eso, a buscar los centros, y así le terminaron ganando 2-3 veces. Donde sí, futbolísticamente, si hay algo para reprochar a Guaraní o al propio juguero es que se jugó con la juventud de Davis Vázquez. Ponle Mucho lo- peso para el arquero Davis Vázquez. ¿Querés que lea lo de Cesarito? Sí, sí. Discúlpame la interrupción. ¿Querés que lea? Sí, adelante. Sí, está muy jugado, pero está Le bien. interesa que lea? más el- Por algo escribió, quiere que se lea, por eso Bueno, escribió. dice Cesarito Orrego. Cesarito, ¿sabés quién es Cesarito? Sí, lo conozco. Dice, a mí me interesa más Olimpia que la propia selección. Cesarito Orrego dice. Y poder hacer toda la consulta. Pero depende de eso, Arturo. Hoy en día la selección no te anima a seguirle tanto, pero si la selección es poderosa y gana y clasifica, todo el mundo va a Esa estar selección de pendiente ustedes. de su selección, Sí. tanto olimpista, cerrista, pero hoy en día... Ese es el tema, después todos se suben al carro ganador. Cuando están todos en derrota, Pero nadie... ¿cuánto que estamos en derrota? por No eso, puedes subirte en un por barco que eso, hace 4 por años eso. está en derrota, Víctor, déjate. Nadie asume la Hoy es responsabilidad. cada uno por de su club nada más, en ni un- se acuerda de la Claro, selección. pero ¿quién se va a Después, acordar de la selección? Cuando estén en Ah. época, todos salen con la camiseta albirroja, llenan el panteón. Sí, pero ya Cuando estamos va- 3 fuera... No estoy pero, diciendo pero- Deni ahora. Ah, ok. Entendeme, no, por Ahora favor. quiero entender. Sí, Tú tampoco hay que ser demasiado optimista o demasiado lírico en elogiar. Ya, y- no, nadie Todo lo está yo no mal. estoy elogiando, no Eh, entendiste lo que no. estoy diciendo, Deni. No, sí entiendo. Que ahora nadie quiere saber nada de la selección porque hace 3 mundiales no nos vamos, pero si llega una generación como la de Claro, ustedes, va a haber sí, camiseta sí. albirroja por todos lados, Exactamente. bandera, gente en el Pero ese es panteón. existencialismo puro. Y es que así es la El gente existencialismo- como César Orrego. Hoy dice que Olimpia le interesa más que la selección. Haceme una encuesta, Y- permitime a la audiencia. Vamos a suponer que la selección vaya a Qatar. Me gustaría preguntarle al público, pero con que lo hablen bien, por favor, si es selección o su equipo. Vamos a suponer que la selección vaya a Qatar. Esta selección ya está en Qatar. Ahora queremos que el público nos responda. ¿Se entendió? Se entendió. Si es consecuencia de la eliminación del Mundial o la pasión por su equipo es así. Si el hincha tiene 100.000 guaraní para verle a su equipo o a la selección clasificada mundial, por ejemplo. Si vos tenés un 100.000 tomos y tenés que decidir, voy a cambiar ya. Te pongo a la camiseta de Olimpia Cerro y te pongo la camiseta de la selección. ¿Qué elige? Para hacerla fácil.
Repito, la selección ya va al mundial. Claro. Y yo le pongo camiseta a la selección, camiseta a su equipo. ¿Qué elige? ¿C18? Sí. ¿4.000? 700. C18, 4.000. Con una selección clasificada, ya estamos en el mundial, Y ahora le vamos a poner la camiseta de un equipo o le ponemos la selección, la albirroja. Las dos son lindas. Y le ponemos ahí. ¿Qué elige? ¿Estamos o no estamos, Gustavito? Le vamos a esperar entonces, si no le interesa, no le interesa. Para disipar dudas. ¿Cuántas llamadas, niño? 20 llamadas. 618, pero con el debido respeto, decir 18, 4.700. 700 y vamos a ver qué dicen los oyentes. Hola. Hola. Hola, sí, comandante. Sí. Un saludo a la mesa. Respecto a la selección de los clubes, 1000 veces los clubes, papacho. No, te estoy diciendo, vos que hincha de qué, ¿dónde sos? No, toda la vida. ¿De dónde hincha, de dónde sos? Soy de Cerro. Bueno, yo te pongo Cerro, camisetas albirroja, ¿qué elegís? Cerro. Bueno, y ya está clasificado Paraguay, ya estamos todos locos, ya estamos sacándolo para sacar a otra persona en línea. Van a elegir su equipo. Hola. Hola, Arturo. Sí. La selección por sobre 1-1, Denis Caniza va a festejar 1-1. Tiene esta línea, primero que llega a 20. Después Luis. Vení a Bristol y aprovecha las cuotas más bajas del país en todos los productos, la mayor variedad de televisores, celulares, heladeras, lavarropas, cocinas, hornos, muebles y mucho más. De las marcas más reconocidas, además, todo te llevas sin entrega inicial. Escuchás la super oferta TV Win Smart 43 pulgadas Full HD, precio normal 18 por 317.000 guaraníes, ahora precio 18 por 299.000 guaraníes. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Hola, comandante. Sí. La selección, comandante. 2-1 gana la selección, de Nicaniza está ganando. Hola. Hola, Arturo. Sí. Primero mi club y después la selección. 2-2 empató. Hola. Arturo, Sí. mi equipo 3-2. toda la vida. Tranquilo, Denis, amigo. Si yo estoy equivocado, ¿sabré aceptar? No me voy a suicidar tampoco. Hola. Hola, Arturo. Sí. La selección. 3-3. Hola. Arturito. Señor. Mi equipo toda la vida. 4-3. ¿Qué pasa, Denis? No, fanáticos son. No. No, pues se respeta, Arturo. Hola. Comandante, el club y Libertadores para Cerro antes que la Copa del Mundo para la selección. Tirazo, le prefiere Copa Libertadores ante campeón del mundo. 5-3 para... El fanatismo por los clubes. Hola. Hola. Preferencia. La Subrana toda la vida. 6-3. Le pone la camiseta Olimpia Cerro y le pone la selección. Digo, Olimpia Cerro son los referentes de las grandes masas. La realidad es, le gusta liberteño, guaraní, luqueño. Hola. Arturito. Señor. Olimpia, antes que todo. 7-3. Sí. Le estamos presentando una selección poderosa que ganó los partidos La eliminatorios. selección ya está en el mundial anticipadamente y tenés los clubes de mayor convocatoria te van a definir. Hola. Hola, comandante. Sí. Olimpia, campeón del mundo. 8-3. Paremos nomás ya, ¿verdad? ¿O querés seguir? Sí, va a sacar mucha diferencia. ¿O querés seguir? Es muy Llega a probable. 10, para quedan 10. No, por Denis Caniza. ¿Cuánto estamos? No, 8, ya 8, clasificamos al mundial, ya somos ya estamos. Los muchachos quieren ir a poner la camiseta de Cerro Olimpia y la selección, te van a elegir Cerro Olimpia. No te van a elegir la... ¿Qué me pones a cara, Luis? Lo paga por momento. Hola, Pedro, un momento los huevos, perdón. Hola. Te voy a dar una respuesta que probablemente vaya más hacia lo que el querido Denis Caniza opina. Sí, te escucha, Denis. Ni uno ni otro. Si no transmitís, no pidas que te sigan. ¿Qué quiere decir eso? Claro, si Y es por el momento. Por el Por el momento. Te estoy diciendo que Paraguay ya está en el mundial, ¿no entendés? A la puta, qué difícil. Hola. Hola. Comandante. Sí. La camiseta de Cerro toda la vida para esta 9-3. Ellos seguían por el momento la selección, por eso están Yo creo que votando no así. entendieron. No entendieron. Porque yo Si creo vos que... tuviese... Toda No, imaginación, espera, te Marcel. acabo de decir. Cerro no tiene ninguna copa. Igual el amor a Cerro es muy grande. Eso significa amor, no condicional. El hincha de Cerro es incondicional. No te va a querer más por ser campeón de la copa, pero es un anhelo. Yo te dije, si pones la camiseta a la selección la albirroja, Cerro u Olimpia, te dije, van a elegir Cerro y Olimpia.
uno de los dos. El amor a un equipo es incondicional, y más a mi favor si decimos que la selección está condicionada al resultado. Acabo de decir que hagas de cuenta que la selección fue a Qatar. Así nomás. El amor es incondicional. Al hincha de Cerro no le vaya a agarrar un centímetro y decirle, el hincha de Cerro, yo te quiero Cerro Porteño 23 centímetros. No se mide el sentimiento del hincha cerrista ni el olimpista. Hablo de los dos por igual. El hincha de Olimpia y el hincha de Cerro. El hincha de Cerro y el hincha de Olimpia. Es un sentimiento. No va a poder sacarle. Me enseñó la vida. Me enseñó. Y hay partidos que yo he visto del 84, 85. En el Defensor transmitimos del sector de Populares. Transmitimos cuando Guaraní logró el título. 84. Y hay uno que es más taquilla o afluencia de público, que le gana a Guaraní Cerro, le gana al Clásico. Único, histórico. Y genera eso. Si el hincha tiene 200.000 guaraníes y se Paraguay va a jugar contra clasificado siempre, ya está toda la albirroja, todo Panteón, y el hincha de Olimpia Cerro tiene 200.000, prefiere pagar el partido de su equipo. ¿Tiene esta línea, David? Opa, terminó. Sí, 18.700. ¿O querés seguir, Denis? No, ya. El hincha cerrista, el hincha olimpista, ama a su equipo. Incondicional. Y más a mi favor si me dicen que la selección está condicionada a los resultados. Porque la selección es de todo y es de nadie. Así es. ¿Qué otra prueba más? Que le diste 100 llamadas, igual van a perder. Sí, mucha diferencia. Andan a agarrar un hincha de Cerro, un hincha del Olimpia que siente por su equipo. Pasión pura. Nosotros vemos cuando transmitimos otro partido de Olimpia en la Copa Libertadores de América. El último partido contra el Atlético Nacional, ¿cuántas personas había? Y más de 30.000 fácil. Sí. Más incluso. ¿Seguro? ¿Y Cerro? Sí, Cerro está jugando a 30.000 personas, torneo local. Cuando empiece la Libertadores va a llenar. Por eso te digo, acá hace una encuesta y pone, vamos a premiar la camiseta de Cerro y de Olimpia. Y premiamos al Birroca, clasificado al Mundial, LLA. Van a elegir Cerro u Olimpia, Olimpia o Cerro. ¿Están convencidos? Veo? Sí. Yo sí. No, claro. ¿Y vos estás convencido? El club siempre, el club. Va a ser su equipo de fútbol. Sí, eso es. 5-1 para no decir. ¿A quién? No digo un 5-1. No le vayan a golear. Yo le entiendo a Denis Caniza, porque le dio respeto al Recoman. Cuando llega a la selección. ¿Cuál es el orgullo de Denis Caniza? El único jugador paraguayo que tiene 4 mundiales. Y ahí me van a preguntar, ¿y quién le va a reemplazar a Denis? Y yo no voy a estar en este mundo seguramente. Porque hay que ver quién va a ser un jugador como Denis Caniza que tenga 4 mundiales. Es muy riesgoso. Tiene que tener 4 mundiales consecutivos. No es joda. Entonces yo le entiendo a Denis el amor a la selección, porque cantó el himno en 4 copas del mundo, representás a tu país. Pero en la tribuna, el que se va hincha Olimpia, hincha, así es. Así es. Digo más, hay hinchas que cuestionan por qué este está y este no está, porque defiende más a su jugador que al que está en la selección nacional. Hay que saber clasificar esos esos comentarios, esas opiniones. El tema, yo creo que si quieren seguimos, no sé, ustedes tienen la palabra. Caso cerrado. Bart, la mejor batería de Europa está a tu alcance. Elegí rendimiento y durabilidad de garantía de 2 a 18 meses. Encontralas en las mejores casas de acumuladores del mundo. Bart, un gol de media cancha. Los mejores amigos siempre encuentran una manera de sacarte una sonrisa, igual que la línea entera de electrodomésticos Tokio, que siempre está ahí para vos cuando más lo necesitas, como la heladera Magna, el lavarropa Cecilia, la cocina Dallas, electrodomésticos Tokio con el pacto de confianza NGO. Gran remate en Casa Rosada este domingo, gran remate en Casa Central y en las sucursales Gran Feria de Ventas a precio de remate. Teléfono 0981-129-900. Te esperamos este domingo en Casa Rosada. Personal aumentó la velocidad de internet por fibra óptica de tu plan. Si tenías 100 megas, ahora vas a tener 150 megas para que hagas mucho más con tu internet. Y si no sos cliente de Personal, ¿qué esperas para activar 150 megas por 100.000 guaraníes? Con Personal, todo es más rápido. Pedí ahora al 0971-100.000. Personal, la fibra óptica más rápida del país. Querido Ferdi, yo no soy dueño de la verdad, ni Caniza, ni Vito, ni Jorge. Nos exponemos a la audiencia
Y si yo estaba equivocado, lo iba a aceptar. El sentimiento es así, guste o no guste. Ferdi, que nos escucha deferentemente, dice, no puede entender cómo. Y Recanate decía, le gusta a Ferdi o no le gusta, que el 2% de la llamada telefónica es así. Dice un empresario. Más o menos 2% del teléfono es exacto. ¿Me entendiste, Ferdi? Es decir, te duele el alma cómo se elige un equipo, los colores de un equipo y no la patria. Porque finalmente la selección nacional es la patria. Pero Cerro es la patria y Olimpia es la patria. También son patria. Acaba de decir Denny que lo de Guaraní es cómo queda el país, dijiste, ¿verdad? Futbolero. Y no es Guaraní representante del fútbol paraguayo. Sí es. Y bueno, vamos a escuchar lo que dice, todo es atendible. ¿Qué tal, Arturo querido? Qué lástima me da esta parte del programa. Me muestra tal cual es nuestro país, ¿verdad? ¿Cómo vamos a poner, cualquiera sea el deporte, a nuestro equipo por encima de la selección nacional? Eso no es fanatismo, eso es cretinismo, eso es falta de iodo. Una barbaridad, realmente esta parte del programa me da cosa, me hace ruido. Fuerza Paraguay, no podemos ser así de cretinos. ¿Sabes qué pasa, Ferdi? Vos le tratás de cretino al sentimiento. Y esa es tu posición, irrespetable. Es posición real. Pero si vos le decís cretinismo al que elige su camiseta, porque es así. El amor que se le tiene a un equipo de fútbol es, no sé cómo se puede decir. Pero Ferdi no dice, ¿cómo vas a poner los colores de tu camiseta por encima de tu país? Pero ocurre en otro ámbito también todo esto que dice Ferdi. El amigo. Sí, ocurre también en otro ámbito. En la parte política del país mismo ocurre. Denis, ¿entendés? vos entendés porque sos recoman. Te pongo un ejemplo. ¿Cuál? Y un presidente de repente se preocupa más lo que ocurre fuera del país que en su propio país. Bueno. Entonces ahí ya te das cuenta. Y la gente que Habiendo vota a tantas veces falencias. es más fanática de su partido que de lo que pasa en el Ahí país. está, es más fanática Ferdi, de su partido Ferdi. Vamos a la llamada, ¿sabes qué pasa, Ferdi? Le trataste de cretinismo y que es un término muy fuerte. El hincha de Cerro se muere por Cerro, el hincha de Olimpia se muere por Olimpia. Pará, Gustavito. Te iba a decir algo más. Vos te vas a un acontecimiento social, Ferdi, sabés muy bien. Y está el grupo musical. Sí. Mira la platea. O mira la platea, digamos a la gente y toca Olimpia Cerro. ¿Por qué no toca Patria Brilla, Somos Tu Esperanza? ¿Y después? ¿Me pueden contestar? Vos que sos músico, Luis. ¿No tocan Cerro y Olimpia? ¿Pero? Te piden la polca de Cerro y Olimpia y la polca de los partidos. O Colorado o Liberal, esos son los Y pedidos. nadie deja de ser paraguayo por... Claro que somos. ¿Qué es lo que eso es? ¿Qué es? Bueno, un ratito, llame por teléfono. La parte del programa, Ferdi. Todo no sé cómo comienza. 618 con la 1700, por el lado del nacionalismo, del patriotismo. Porque Y el cerrita deja de ser porque quiere más cerro que la selección, deja de ser patriota. Ese es el fanatismo. Es el hincha de Cerro y Olimpia que va y revienta a 40.000 personas. Yo quiero que vos hagas la encuesta. Y vamos a hacer otra vez. Más o menos 2% del teléfono es exacto. Espera un ratito, ¿qué número tenemos? Gracias, Arturo. 618 con la 1700. Si le interesa, no le interesa. Porque así es. Yo le entiendo a Félix, ¿cómo es posible la selección en cualquier deporte? ¿Y qué pío va a hacer? ¿Sabe? Pero tenés que explicar, Arturo, que estamos haciendo imaginación. No, esta selección, la selección anda bien. Se dije la selección está en Qatar ya. Ya te dije, ya se di cuenta que se fue a Qatar, que rompimos todo. Hola. Hola, comandante. Sí. Sudáfrica 2010, Paraguay le gana a España, Olimpia campeón. Que él prefiere a Olimpia campeón antes que Paraguay le gane a España. Escuchate, prefiere que Olimpia sea campeón y no que Paraguay juegue después la semifinal, porque después tocaba creo que Alemania. Alemania, sí. ¿Qué pasa, Luis? Ese es un buen ejemplo, Arturo. ¿Y qué es lo que yo digo no sirve? No, pero viste que tranquilo, hermano, tranquilo que estoy nervioso. Hola. Hola, sí, comandante. Si nuestro equipo, la selección paraguaya, vaya a Qatar con este equipo que tiene ahora, prefiere la remera verde Olimpia. No, estamos hablando... Si yo te pongo una remera del Olimpia y la selección ya está en el Mundial, están todos locos con la selección paraguaya. No fracasó y fue al Mundial. Y yo te digo, ni acá.
Acá te dan para regalar la camiseta Olimpia, Cerro o la selección. ¿Qué elegís? Eso nomás. No sé si vale el ejemplo. No sé si vale. ¿Quién está en línea? Hola. Sí, ¿cómo son las cosas? No te dan, Angelito. Hola. Hola. Hola, Arturo. Señor. ¿Qué tal? Vos le diste un ejemplo exacto a Denis. Le diste que el fútbol, la APS es también como la política. Sí. Le diste el ejemplo de que si se va Arrinson y va a entrar otra cabeza, Con ¿verdad? votos, con Se votos. le puede sacar al técnico. Es como una política. Ah. Es un político, y la selección, ¿sabes? Como vos tenés razón, los clubes están encima que la selección. No, Porque siguen igual, pues ellos. Yo no dije que están, yo dije que el hincha ama a su equipo. Y la selección pasa un plano secundario, si querés, no sé cómo decir. Y no dejan de ser paraguayos. El amor que le tiene el Cerrita a Cerro, por los de mayor convocatoria, sin desmerecer a nadie. Y el amor que le tiene de Olimpia a su equipo Olimpia es único, eso no es más bueno. Incomparable. Hola. Lectura comprensiva de tuyo, Arturo Máximo Ruiz. Gracias. No sé qué más vamos a hacer, Denis. ¿Qué más querés, Denis? Sos rey, como te dolerá el alma. Y bueno, si la gente piensa de manera. ¿Vos me entendés, Pancho? ¿O no entendés? Salgo de esta historia. ¿Tenés argumento? Hola. Hola. Sacando uno y poniendo el otro. Hola. Hola, Arturo. La selección ya está en Qatar, Ya se fue, nos vamos todos a Qatar, Hola. Sí, ya estamos en Qatar, pero te quiero comentar. Hola. Señor. Escúchame, no podemos llevar al extremo este asunto, hablar de cretinismo y todo, porque entonces todos los paraguayos siempre votamos por nuestros partidos. Hablando de política, siempre votamos el chapo y el color. Nunca pensamos en el país. Sí. Porque si no, ninguno de estos, y sean del color que sea, serían realmente los dirigentes de un país como Paraguay al que tanto queremos. Sí, señor. Siempre está el fanatismo y siempre está la selección. Te hago una pregunta. ¿Vos hincha de qué sos? Sí. ¿Hincha de qué? Yo soy de Cerro Porteño, mi querido. Bueno, te hago una pregunta con mucho respeto. Sí. ¿Vos amás a Cerro? Adelante. ¿Amás a Cerro? Le amo. Así yo te digo, toma un centímetro. Decime cuánto de centimetraje le querés a Cerro. Es probable que vos me digas, mi amor no se pide con un centímetro hacia Cerro. Vos contestaste. Vos contestaste, ya contestaste. ¿Y es verdad? ¿Es verdad? Totalmente. Gracias por llamar. Eso no es. Puta, vos tenés que entenderle al hincha. Al hincha. Tenés que entenderle. Denis me misa. ¿Qué tal, Pancho? Hola, Arturo, saludos a la mesa. Yo no quiero volver No, en el ojo le dio el hincha, en el Hola. oyente. No, eso ya es política, otra cosa. Se está mezclando todo. Hola. Hola, Arturo. Sí. ¿Qué hora han hablado Olimpia? Y vamos a hablar ni de Olimpia, mi hijo. ¡Viva el gran Panchito! ¿Por qué tenés que meter Gustavito? Mira, estoy difónico. Hola. Hola. Rodrigo, buscá por un café, Baichi, y tráeme, por favor. Hola. No, ahí te aprovecha, Denis. Hola. Dos. Se aprovechó también. ¡Café caliente! ¿Qué dijo Sati? No sé. ¿Cuándo se sabe que no hay público en la cancha? ¿Cuándo? No sé. Ferry se enojó, mi querido Ferry, porque dice cretino, dice la parte del programa. No hay más amor. ¿Qué es lo que querés decir? Yo le entiendo a Ferry y en el sentido que debería ser así probablemente. Pero ¿qué pasa? Desde chico. Espera, no venga con discurso. Disculpa. No, pero hola, no venga con discurso. Hola. Hola. Sí. Comandante, ¿qué tal? Sí. Un saludo a la mesa. Estoy escuchando el audio del señor, le estoy escuchando a Recordman y a la mesa. Sí. En primer lugar, no es que tengamos vergüenza de la selección, ni mucho menos. Es porque uno elige a quien quiere, a quien le gusta, a quien la atrae, al sentimiento. Segundo, Recordman. Sí. Tenés que saber un poco respetar la decisión de los muchachos, amigo. Dejar de ser un poco agresivo. La vez pasada perdiste en la mesa y no supiste en el juego que tenés que elegir un delantero o el mejor jugador o el destacado. Y no sabes eso, ¿no? Y ahora está fallando, ¿sabes? Dale así tres cosas más importantes. Dios, familia, patria. Después viene clubes. Ahí nomás. Pero ese hincha se ¿Pero qué te enseñaron? Vamos al Ahí núcleo. está. Vamos al núcleo. Espera, no sé, Denis. Hola. Hola, Arturo. Sí. Olimpia por sobre todo. Bueno, ya está, gracias. Yo te iba a decir una cosa, gracias. Dice el recanante, 2%. Mira, Denis. Mis ojos vieron
lo de Colo Colo campeón de Chile. Vos me podés preguntar dos cosas, yo te voy a decir. Como relator, lo más apasionante, lo único, lo primero que nos vino fue Olimpia 79, campeón de la Copa. Paraguay jugaba, estoy totalmente de acuerdo con vos. Paraguay jugaba en la Bombonera, cuando Olimpia juega con Boca y logra el título. Y Paraguay es campeón de la Copa Libertadores de América, un equipo paraguayo. Rompía la hegemonía argentina, uruguaya y brasileña. Hecho histórico, incomparable lo de Olimpia. En él, 79. en la Bombonera. Mis ojos vieron, Pancho. Yo no sé si con el respeto de los chilenos, y atención lo que digo, con el debido respeto de los chilenos, cuando Colo Colo fue campeón, en la ruta, yo he visto gente tirada sobre el pavimento, como no hay problema, si algo llegase a ocurrir, alguna desgracia, con tal de verla Colo Colo campeón. ¿Sabe cuántos murieron? 10 fallecidos hubo en festejo y festejo. Y era su equipo. Yo no sé, y me van a tocar que estoy tocando oídos, si en Chile alguien se va a tirar al pavimento para decir, viva Chile por la selección. No sé. Pongo ejemplo. Las agresiones brutales, y voy a poner un ejemplo grosero, el enfrentamiento de los hinchas. No de las selecciones cuando viene Paraguay, Argentina, Chile, Paraguay, Brasil. No se genera lo que se genera cuando juegan equipo, o miento. Hasta en la agresión se exterioriza más. Salvo Brasil, Argentina y excepciones. Acá puede venir una selección peruana, brasileña y no te van a tirar, no te van a dejar dormir porque juega la selección peruana, brasileña o argentina. Pero viene un equipo y te van a hacer ruido. Y un equipo mineiro, vamos a cambiar. ¿Cuánto creíste que ya te podía ir? No sé lo que iba a pasar si reaccionamos Olimpia Atlético Mineiro. Arturo, cuatro horas estuvimos afuera. Le pedimos a la policía que nos lleve y dijo no. Hasta que pasó un taxi Salvatore. No quiero decir lo que le di. Iba a ser irresistible para él, para sacarnos de ahí. Y era el fanatismo. Me decía a lo que lleva el fanatismo, en el corazón o en la desgracia. Pero y Ferdi dice, Cretino dice por el tema de que se elige más un equipo que una selección. Claro. Lo que dice Pancho es que vos elegiste lo primero. A lo que voy nomás es, cuando nace el bebé en la casa, sí. ¿Quién le regala una remera de Paraguay al bebé recién nacido? No se ve eso. Pero nace la criatura y le ponen la remera del club. Y debería ser al revés. Perfecto, Denis, pero no ocurre. Y de ahí ya viene. Pero de ahí ya... De primero le eligen el club y le enseñan a querer defender, o sea, la bandera de Paraguay o la bandera de Cerro o Olimpia. El Paraguay toda la vida. Claro, ahí está. Este está con Denis, comandante de la selección paraguaya por encima de todo. Mi viejo, eso nos enseñó desde siempre. Selección paraguaya, Alberto Vera Jr., el hijo de Alberto. Claro. Fuerte abrazo a todos y Denis lo sabe. Fuerte abrazo, sí, claro. Sí. Otra cosa te iba a decir, reunión social. Federer sabe contestar. Yo es cierto lo que dice Cesarito, mi garganta. ¿Está el café, Rodrigo? Los oyentes preguntan en qué momento cerramos lo de Guaraní y el partido Olimpia, señor, fuera del debate. Preguntan algunos oyentes. Cesarito Rego dice que me cuidé mi garganta, Víctor. ¿Quién es? César, buen consejo. Es César. Cesarito. No, Arturo querido, entiendo perfectamente. Lo que pasa es que es mi posición, así como es la de ustedes, ¿verdad? Es mi posición y a mí me hace ruido, te digo sinceramente. Yo soy liberteño, vos sabés, y soy fanático de Libertad, pero jamás en la vida voy a poner la camiseta de Libertad por encima de la selección nacional. Pero es mi criterio, ¿verdad? Yo soy así. Yo primero soy deportista, después soy liberteño. Así nomás. O sea, pero es mi criterio, pero comprendo, no es que no comprenda lo que vos estás diciendo. Comprendo lo que vos estás diciendo y es fácil comprender, por eso así nos va, porque somos gente que pensamos así. Eso nomás es lo que quiero que entiendas también, ¿verdad? Yo sé que entendés, porque yo entiendo perfectamente lo que ustedes dicen. Un abrazo y lo sigo escuchando. Chao, Ferdi. Te voy a poner un ejemplo, Ferdi. Perdón que lo hable en primera persona, mi querido Ferdi. Reunión social. Vamos a seguir, niño. Sí, señor. Y después cumplir la tanda y no me mire, Luis, ¿ok? Que tenemos que... le dice una señora
le dice a la otra señora. Y, perdón, no hablo de la clase social, hasta puede ser en guaraní, como puede ser en castellano. Están reunidos. Y uno le dice al otro, con decirte que este me salió de Cerro, o el otro le dice, y me decía a mí que este me salió de Olimpia. A la puta. ¿Cómo? Quiero que la audiencia me juzgue si miento. Reunión. No importa la clase social que sea. Puede ser en guaraní, en español, lo que quiera. Uno le dice al otro, con decirte que me salió de Cerro, con decirte que me salió de Olimpia. Espera un ratito, que vos sos defectuoso si no sos de... ¿Va, Cerrito o se... Oñemebui. Es guaraní otra vez. Cerrito o se Oñemebui. O se en guaraní. O le invito a limpiar el cerro. Y miento, veo. Y miento. No miento. En guaraní otra vez que te diga. O le invito a se Oñemebui. ¿Vos qué te reís, Luis? Y que si hay de la guaraní me... Y en la otra clase social es con decirte que Jorgito me salió olimpista. Y le dice a la otra, no me digas, yo te voy a decir que Denisito me salió cerrista. A otro nivel, y en otro término. Te estoy hablando en un término social y en otro. Y miento, no miento. Entonces acá lo uno dice, elegí camiseta Cerro Olimpia o la Luis Roja. Te van a elegir Cerro Olimpia y no la Luis Roja. ¿Le gusta el Recordman? ¿O no le gusta? ¿Querés seguir, Pio, Recordman? No, ya. Hola. Hola, ¿cortó? Hola. Hola. Hola, comandante. Sí. Yo creo, comandante, que son dos sentimientos distintos. Sí, señor. La selección es orgullo, es identidad. No es pasión y amor. Son distintos. ¿Vos cómo te llamas? Se fue. El problema. Y me parece bien, Arturo. ¿Está bien lo que dice? Para agregar nomás, oyente. Digo, pasa mucho por las generaciones. Porque una generación de ahora, 20 años para abajo, probablemente te diga, quiero ver, no, selección. Okay. Porque está necesitada, ávida de querer ver a Paraguay bien. La historia de vos, Pancho, y mi historia son distintas. Y somos generaciones distintas. Totalmente distintas. Y yo pasé todas las etapas que me dio el privilegio de la vida de Dios. Yo conozco los dos. Un chico de 20 años conoce una. 3 mundiales seguidos. Y ahora está pasando. Ahora, no. Pero yo ahí le contradigo a Pancho porque ¿Vos decís que no? el de 20 años para abajo menos va a querer saber en el futuro de la selección si nunca ganó nada Paraguay. No, pero por eso, tipo, nunca tuvo un festejo, nunca. Y por eso, por esa necesidad de. Van a seguir creciendo. Lo que te dice, nosotros ya sufrimos las dos. Y entendemos las dos. Entendemos, nos vamos al mundial. Después de entendemos, nos vamos. ¿Querés cantar, Luis? Cantá pues. Nos vamos al mundial. Después de y eso lo has cantado vos también cuando eras chiquitito, no sé qué edad te. No, en el 86 yo estaba. Ya son grandulón también vos. Entonces, sabemos esto. Yo lo que digo, ese tú qué es. El WhatsApp. Llama a la gente. ¿Y qué es lo que quiere la gente? Cierto lo que dice Cesarito. No le escribir. Pero es para mandar mensajes, no para llamar. Espera. Colo fue el ejemplo. Yo no he visto algo igual en Chile. No he visto una cosa igual. ¿Vos leíste cuántos fallecieron en Chile Colo-Colo cuando fue campeón de la Copa? No, señor, pero imagínate. Fue el primer título de Colo-Colo, el más popular de Chile. Es más que Universidad de Chile. Sí. Y una locura, Deni. ¿Qué pasa, Gustavito? Y vamos a terminar porque vamos a ir al partido Olimpia de hoy. Cerro. Me quedé difónico por culpa de Cesarito, quiere que me cuide. 135 heridos y 10 fallecidos. 10. Repetí, por favor, Chile. ¿Cuánto? 135 heridos y 10 muertos en Chile. ¿Por qué dice? Tras los festejos de Colo-Colo. Pero la puta, disculpame, Víctor, no me contá. Queriendo a Chile, hermoso país, a los hermanos chilenos. Víctor en la calle, mis ojos vieron. Gente tirada en pavimento. Tuvimos que desviar. El famoso puedo morir tranquilo, Colo-Colo campeón.
¿Cuánto? 10 fallecidos y 135 heridos. Los hinchas se tiraban frente a los autos. Perdón, pero no ensayamos, ¿verdad? No, niño, yo no voy a mentir. Es decir, dice, no tengo por qué hacerlo. 7 de las víctimas murieron atropelladas. Que vimos, ahí está atropellado, morían por Colo-Colo. Se tiraban, puedo morir tranquilo. Y esto ahora da lectura al niño, y esto no está ensayado, ¿verdad? No está ensayado. Bueno, si no sería un impostor. Y están los recortes de los diarios de la época. Si vamos al 2015, Chile campeón de la Copa América, 2 muertos. ¿Y cuánto con Colo-Colo? 10. ¿Qué pasa? Perdí. Pero esto no es una apuesta. El sentimiento no se mide. Yo entiendo que la selección representa un país, pero ¿cómo vos le vas a sacar al hincha de Cerro y Olimpia el amor a sus colores? Imposible. Vamos a poner ya... Caso cerrado. Esta es tu oportunidad con CNT, un tremendo Dodge Charger, un Volkswagen Gol más 100 millones, 1.300 millones en el mayor pozo y salen sí o sí, 50 millones y la Hyundai New Santa Fe 0 kilómetro, pedí CNT 2.350 millones en premios, Sheporemoy. DLS Motors S.A. es una empresa del grupo de La Sobera, que está presente hace más de 6 años, fundada bajo la premisa de ofrecer productos de alta durabilidad e innovación con amplia garantía, con las SVK, tractores, implementos agrícolas, LS Tractor, generadores DLS Power. Contactanos al 671-447 o visitanos en Mariscal López, esquina Pequeceré Fernando de la Mora, zona norte. DLS Motors S.A. Guairá Pisos, para sus pisos cerámicos, porcelanatos, juegos de baños, griferías y accesorios. Estamos en San Lorenzo, Lareltú, Camino Lucas, San Lorenzo, Ruta 2, Capital, kilómetro 21, Ruta 1, kilómetro 17 y medio, y Loma Putá, Ruta 9, kilómetro 12 y medio. Seguinos en Instagram como Guairá Pisos Sanitarios. En La Plata Empeño te seguimos ofreciendo la mayor tasación, te damos más dinero con el interés más bajo, el mayor tiempo de espera y la mayor seguridad. Llámanos al 688-6600. La Plata Empeño es justo lo que necesitas. Bueno. ¿Denis se pase pipí? Sí. ¿Qué pasó, Gustavito? Yo tengo jugar y terminó Guaraní. Uno habla de Guaraní. No cerramos la idea, creo, Gustavito. Podemos escuchar después a Juguero, pero... No, ustedes dijeron partidazo, mira mi garganta. No, yo... le hizo Resistencia. 3 goles le hizo. Yo el de ayer, el de Resistencia, no sino la situación propia. Hay un todo. ¿Qué sucede con Guaraní? Los 3 últimos juegos que sin dudas va a recordar el hincha de Guaraní. La final perdida ante Olimpia, de la forma como se le dio. Sí. La final perdida ante Cerro Porteño y cómo se le escapa ayer porque ya la clasificación tenía se suma al penal errado por Rodrigo López contra Independiente del Valle. Sí. ¿Año? 2016. Creo que por ahí. Pero lo más reciente, los últimos 3, los 2 del título y lo que tiene que ver con la Copa para el aficionado de Guaraní. No era que Narurismo logró un penal en cancha de Libertad, jugando por Libertad. Ante River 2014. Transmitimos ese partido que se había suspendido por falta de luz. Exactamente. Y al poste izquierdo. Pero el que recuerda a Pancho fue más dramático porque fue la última jugada del partido. Y si metía Guaraní clasificaba, si fallaba se eliminaba. Y después llegó a la final Independiente del Valle. Sí, mijo. Sí, pero el de ayer me parece no tiene comparación con lo de ayer fue inentendible. 3-0 ganando la serie. Yo voy a entender un 2-0 que te den vuelta, pero un 3-0 es mucho. Y cerrado la mitad del partido, porque era el segundo tiempo, inicia el comienzo cuando hace el gol el equipo rival. Y algo raro que veo por primera vez en los equipos de Juguero, en donde estuvo, perdió la identidad Juguero de juego. No juega como antes. Perdón, qué pena que no escuchaba fútbol a lo grande. Qué pena que Pancho no escuche. ¿Por qué, Arturo? Porque yo pregunté, ¿juega Guaraní? Yo dije esa palabra, ¿verdad? Esta versión de este año no. Sí, no. Ahora, este año, cuando yo este año no arrancó Guaraní. No, él lo a qué juega, yo pregunté, ¿y juega bien Guaraní? ¿O miento? Este año no. No, hasta ahora acordate, a lo mejor Pancho no estaba. Guaraní no juega. Si miramos la serie anterior, el partido ida tenía que salir 4-1, o sea, vamos a darle un gol a Guaraní, pero antes tenía que hacerle 4 a América Minas Gerais, le había perdonado ya. Y vino con el 1-0, hasta esa cosa, no sé, tenía algo encima, vino con 1-0. La situación del penal se da en una ráfaga donde América de Minas Gerais tenía la pelota, de esos penales que uno puede decir, ese sí, no, le salió el momento de Marcos Cáceres. Después, ¿cómo no poder guardar y cuidar ese resultado? ¿Cómo estaba el partido? Mi garganta, tiene razón Cesarito Rego, Cesarito, ¿le conoce? Sí, él empezó el tema del debate, Cesarito. El primer mensaje de él. Acá dice Olimpia, yo le estoy recibiendo muchísimo. Te hago una pregunta, niño, ¿cómo estaba el partido Guaraní Resistencia?
Hasta que empata Resistencia. ¿Quién ganaba? Estaba ganando Guaraní 3-2. ¿En qué momento le hace Resistencia? 5 del final más o menos. Y bueno, y no era que podía cerrar el partido Guaraní con Resistencia. Respóndame ustedes qué pasa en todo. ¿Por qué no cerró el partido Guaraní con Resistencia? ¿Porque le menospreció? No. Guaraní Resistencia les empata en el tramo final. Sí. Ayer América le saca, le pone el tercero sobre el tramo final. A 1 minuto y medio del final. Entonces, vamos a ir a Resistencia y vamos a ir a América. Solo que ante Resistencia, Guaraní seguía atacando después del 3-2. Ayer nada. Ayer era pero hablo de los 6 goles que le hicieron en 2 partidos. Y si te hacen 6 goles en 2 partidos, no tenés derecho a hablar. El caso cerrado. A vos te hicieron 6 goles en 2 partidos. Y no en desmedro de Resistencia. Es una alerta para Guaraní. Algo pasa. Algo pasa. Para Denis Caniza, Remigio Gómez Fernández, es la estrella. Roberto. El torneo pasado, yo este año elogié muchísimo a Guaraní, muchos partidos. Está bien, tenés razón. Hablamos pero ahora. No juega nada Guaraní. Ese es mi título que puedo poner. Y por eso cuando perdió juega, yo pregunté, ¿y juega Pío Guaraní? Mostrame la que juega, para creerte. O si no, no te puedo creer. Para mí el primer error, haber confiado en la juventud de Davis Vázquez. No por el colombiano, pero si se fue un jugador con serio, que puede ser que le falte un jugador arriba, pero como arquero te transmite confianza. Y Davis Vázquez, personalidad, y Davis Vázquez no está todavía, es muy maduro, es muy verde. ¿Qué viene después de Davis Vázquez? No salvó la goleada. Otro chico que está allí caminando, pero no es momento, era para atender a un arquero de experiencia a su lado. Y pero no solamente el arquero, pero que no fue figura en Brasil. Todo el equipo estoy arranqué con mientras o llega el mensaje de Cesarito, bien, pues estoy intentando de Vivac que quiero arrancar. Todavía ni pasé por el lateral izquierdo, porque ayer el invento de tener a Roy Ferreira. Estamos acalorados con el tema Cerro Olimpia, selección paraguaya. Yo pongo la tele del hincha de Guaraní, no sé, el invento de ponerle a Rodi Ferreira el lateral por izquierda que no sé hasta ahora para qué ingresó, qué quiso hacer Fernando Juguero. Entiendo la necesidad, la lesión de Benítez allí. Pero Rodi Ferreira entró, parecía que le ataron los cordones, se enredaba todo, no podía dar un pase. El penal que pateó le regaló un hincha de América de Minas Gerais y pateó lejos. O sea, hay cosas que dentro de un partido, si tu entrenador no te transmite, hay veces que el entrenador tiene mucho que ver. Sumado a la fatalidad, porque se te lesiona José en el primer tiempo, la lesión de Benítez, las situaciones encima, o sea, fuera de eso. En el caso de Ferreira, podés creer o reventar. Pero bueno, a ver, esta cosa tiene que contratar, no sé, algún algo, no, en serio, no puedes, vamos a hay algo allí raro, hay algo, no puedes, y le hago cargo de lo que digo, no va a haber jugador que rinda. Si 3 o 4 días antes del partido el jugador está amaneciendo en una discoteca, ahí cambia. Eso es un no, me hago cargo de lo que digo. El show ahora no puede amanecer. Eso es teleshow. Hay técnico. Hay técnico. Cuidado, no tiene que ser permisivo los clubes ni los técnicos. Estoy poniendo de acuerdo contigo. Definitorio. Faltaban 2 fechas para que se termine el partido. Yo vi el campeonato. No es que me contaron. Yo sabía que estaba en la Villa Olimpia cuando vino las 4 de la mañana. Diego Torres. ¿Hasta qué hora estuvo? Pero el caso vos sabías que hay técnico le dice al jugador te doy el permiso, pero rendí. No, antes y ahora ya no, Arturo. Yo no creo que porque el fútbol te va a dar esa posibilidad que vos ganes. El lateral derecho amanezca hasta las 4 de la mañana. Eso no se puede hacer más. Eso es real. Una vez te puede ir bien, pero si venís de farra en farra, te tira no hay cuerpo que yo no estoy defendiendo eso. No es por... Y yo me hago cargo. Pero el futbolista paraguayo realmente no es profesional y ahí tiene que entrar en acción los clubes y los técnicos, hacerle entender al jugador paraguayo que tiene que ser profesional. O si no, sale del equipo, sale del... que ya no es chico, ya se le habló y ya es más... No fue